Bueno, uno que preocupa y seguramente es nacional, el tema del impuesto COVID que finalmente tuvo su trámite parlamentario y su aprobación en las últimas horas, este impuesto de emergencia sanitaria. Recuerdo, la madrugada del fue el día en que se aprobó y se grava así los salarios de funcionarios públicos y jubilaciones que superan los 120.000 nominales, ¿no? Por allí también hay algún dato más sobre, Magdalena, el impuesto, porque incluye, en definitiva, incluye a todos menos a los trabajadores de la salud, ¿no? Sí, exactamente, y allí es que empieza el debate, ¿no? Y es por eso que vamos a tener la mirada de tanto del empresariado como también del PIT-CNT. El impuesto incluye a los funcionarios del Estado, a gobiernos departamentales, a entes autónomos, servicios descentralizados, personas de derecho público no estatal, entidades de propiedad estatal en las que el Estado o cualquier entidad pública posee participación mayoritaria, cargos políticos de confianza y se va a aplicar durante los meses de mayo y junio. Sí, lo interesante de este debate que tendremos a continuación es lo que está planteando el Frente Amplio, un articulado alternativo donde se grave equitativamente a los públicos y a los privados. Justamente el vocero fue el senador Oscar Andrade, que habló de gravar a uruguayos o residentes del Uruguay que tienen más de 8.000 millones de dólares en el exterior. Así que vamos a ver cómo funciona esta propuesta. Los jueces no están muy de acuerdo con esto y ya... Los jueces Ya no estaban con el anterior. Y ahora están preparando toda una consulta a la Suprema Corte de Justicia para que lo declare inconstitucional. Yo lo que adelanto es justamente ayer de cohete nomás, que no corresponde. El impuesto no COVID. corresponde el impuesto. Pero lo que estuve diciendo ayer de cohete nomás es que en Colombia sucedió exactamente lo mismo. Se recurrió a la Suprema Corte de Justicia y se le dio visto bueno y quedó para atrás. O sea, no quedó el impuesto a COVID, a la pandemia, a los funcionarios públicos. Los jueces van a presentar justamente un recurso de inconstitucionalidad de este proyecto. Pero mientras tanto esto corre y esto hasta que no se efectivice esto es una ley y hay que cumplirla, ¿no? Con ciertas diferencias a la del año pasado, ¿no? Pero es una ley que ya está en vigencia. Y lo que joroba es que por qué a los funcionarios públicos y a los privados no. Es decir, el doctor Lacalle ya lo explicó, en su momento dijo que ya habían pagado los funcionarios públicos con creces, los privados con creces. Sí, y que ahora, por el contexto. Por el contexto que de pandemia, ¿no? Recordemos que por motus propio se organizaron el año pasado una cantidad de empresas privadas para colaborar a ese fondo COVID, ¿no? Y que se recaudó mucho dinero, muchos millones de dólares en ese sentido. Eso luego no se repitió, no se replicó, pero también puede ser una posibilidad. Exacto, ¿no? E incluso el ministro de Trabajo aquí en Buendía dijo que gravar los sueldos de los privados sería como por un impuesto y que los privados ya han puesto mucho cuerpo a esta situación de pandemia para también hacerles eso. Vamos a pedir la opinión a Julio César Lestido, presidente de la Cámara de Comercio, que ya nos acompaña vía Zoom y a quien saludamos, y también a Fernando Pereira, presidente del PIT-CNT, nos están acompañando esta mañana allí del lado izquierdo. ¿Cómo anda, Julio César? Gracias por acompañarnos. No tenemos audio. No tenemos audio. Vamos a saludarlo podemos... entonces a Fernando Pereira. Está silenciado. Vamos a saludarlo a Fernando Pereira a ver si... ¿Cómo está, Fernando? Buen día. Gracias por acompañarnos. Un placer estar con ustedes, ¿eh? Un gusto. Bueno, a ver si ahora el Lestido está también con el audio corregido. Julio César. Sí, buen día, Claudia, Jimena, Magdalena, Martín. Fernando, ¿cómo estás? Buen día a todos. Buen Un día, placer. bienvenido. Muy bien, bueno, no sé si estaban enganchados con nuestros comentarios de recién, pero bueno, a la luz de la aprobación de este impuesto en el Parlamento, que se cuestiona de parte de algunos jueces, bueno, se verá si finalmente termina siendo inconstitucional. Lo cierto es que corre, ya se empieza a aplicar y que desde la oposición se ha planteado la posibilidad de gravar también a los privados, ¿no? La pregunta es si esto sería conveniente, es decir, cuál es la postura de ambos lados, ¿no? Vamos a empezar por Fernando. ¿Y cuál es la postura de la central respecto a esta propuesta que en las últimas horas, lo decía Jimena, Andrade decía que hay unos 8.000 millones de dólares de uruguayos residentes en el extranjero que podrían hacer ese esfuerzo, ¿no? Habría que ver bajo qué forma esto sería viable. ¿Cuál es la postura del PIT-CNT? Después ya vamos con Julio César. Bueno, en primer lugar, en lo conceptual muy similar a la del año pasado, digamos, colocar un estigma
sobre la estabilidad laboral de los funcionarios públicos para desde allí colocar un incremento del impuesto que ya tienen. No olvidemos que es un sector de trabajadores que tienen una carga impositiva ya muy alta, tanto en el sector público como en el sector privado, a partir del IRPF, y eso no hay que obviarlo, porque a partir de este impuesto se generan circunstancias que son muy injustas, algunas de las cuales hemos arrimado al propio gobierno, pero sobre todo el estigma, es decir, esa circunstancia que parece que hay un sector de trabajadores que, producto de que goza de estabilidad laboral, que parecería ser que tener estabilidad laboral es un privilegio, y yo recuerdo todavía el Uruguay, donde la gente se jubilaba en la actividad privada con una medalla porque cumplía 40 años de actividad, y aún hoy hay sectores importantes de actividad donde los trabajadores privados cumplen 30 o 40 años de actividad y se retiran de la misma actividad. No como antes, no en el volumen de antes, pero lo hay. Entonces, digamos, si uno lo que va a grabar es al ingreso, no debería mirar de quién, sino si ese ingreso existe. Porque, por ejemplo, un gerente de banco público y un gerente de banco privado tienen prácticamente la misma estabilidad laboral producto de los convenios colectivos. Entonces, digamos, me parece que eso deberíamos mirarlo con más atención. Y después pensar si solo los trabajadores son los que tienen que grabar, porque parto de la base que hay sectores de la economía que se han visto enormemente afectados, como da cuenta los últimos datos de empleo, los últimos datos de actividad económica, la caída del producto del 6% o cerca del 6%, pero también es verdad que hay sectores de la economía que se han visto favorecidos o que han mantenido sus niveles de ingresos. Y esos sectores, que en general son sectores que tienen mayor espalda que un trabajador público de un salario nominal de 120.000 pesos, no son tocados. Ahí va. Nadie plantea tocarlos abruptamente, ni nadie plantea en este momento hacer una cosa descabellada, simplemente que contribuir con un fondo que lo que intenta es paliar las circunstancias de las personas que tienen más dificultades y más penurias. No hay que olvidar que son 100.000 los pobres que se aumentaron en el año 2020, 35.000 de los cuales son niños. Posiblemente los niños uruguayos en circunstancias de pobreza hayan alcanzado a 170.000, y este es un número que nos debería romper el alma a todos. Contribuir con esas familias y particularmente con esas infancias requiere de un esfuerzo de la sociedad más grande que este impuesto que están planteando para los funcionarios públicos, de forma tal de que si la intención es generar un fondo para paliar las circunstancias de los que tienen más dificultades, naturalmente que hay sectores de la sociedad que pueden bastante más que los funcionarios que se han sido grabados. Está claro. La inconstitucionalidad es todo un debate que se está procesando, pero me parece que sobre todo no es justo en términos de que es poco abarcativo de los sectores que tienen poderes de compra bastante más altos de que este que estoy nombrando. Julio César, ¿cuál es tu postura al respecto? ¿Hay injusticia, como está planteando Pereira? ¿Se podría articular un esfuerzo desde el sector privado, sectores que no han sido tocados? Bueno, a ver, yo no voy a hablar de justicia o justicia. Yo creo que el gobierno lo que está haciendo es tomando una medida y está de alguna manera reasignando fondos y está trasladando fondos de un lado del propio gobierno a sueldos, hace una rebaja por 2 meses para trasladarlos a apoyar a otros sectores. Creo que eso es lo que está haciendo en primer lugar. Esta es una situación que nos está pegando a todos por igual. Yo con Fernando tengo una gran estima y una gran relación. Por supuesto que a veces tenemos puntos de encuentro y como ha manifestado alguna de ellos en este momento estoy de acuerdo con él, en otros no estoy tan de acuerdo. Yo no creo que nosotros estimamos o es un estigma pensar de que la inmovilidad del funcionario público lo estamos estigmatizando. No, es una realidad, es una frente no digo que haya una desventaja, pero hay una situación diferente entre el empleado público y el empleado privado. Es total. Y veamos, hoy se han perdido, la pandemia dejó sin trabajo a 60.000 uruguayos. Y no son del sector público, son del sector privado. Exactamente. El sector privado está siendo golpeado tal cual como ha sido golpeado toda la sociedad. Ahora, Julio, permitime. Entre el año pasado y este año hay
permíteme 6.000 algo. empresas menos en el BPS. Eso está claro, y el propio presidente de la República y su alusión al esfuerzo indirecto que en ese sentido, o cómo les pega la pandemia directamente a esos sectores que vos estás diciendo. Pero los 8.000 millones de dólares que están en el exterior, que son de, el precio de la uruguayos soja residentes, y el récord de venta de ganado. Esos sectores no podrían hacer un esfuerzo. Vamos a partir de esa plata, ¿dónde se generó? En el Uruguay. Esa plata generó ganancias y se pagaron impuestos por esas ganancias. Esos fondos ya pagaron impuestos en el Uruguay. ¿Y esos salarios no pagaron impuestos? No es que no están grabados, ya se grabaron. Lo que hizo es, con lo que a mí me dio, yo ya pagué al Estado, contribuí al Estado, lo que a mí me dio yo lo invierto en otro lado, o hago lo que sea, pero digo, no es que esos fondos están allá y no participaron en ninguna parte de la actividad económica del Uruguay. Se generaron en Uruguay, generaron trabajo, se pagó impuestos, y después de que pagó impuestos, la utilidad que yo me quedé como empresario, que es legítima, yo lo invierto donde mejor entienda. Pero ya generó esos impuestos, esa plata ya pagó impuestos. 25% pagó de la ganancia, ¿no? Estamos de acuerdo, digo, el pasado puede ser del año pasado, de hace 10 años, no importa, pero ya generó impuestos y el Estado, ya, el empresario ya contribuyó con eso. Y el empresario ha venido contribuyendo durante toda esta pandemia, como lo hemos hecho todos los uruguayos. Yo no le saco mérito a nadie, pero la realidad es que los uruguayos, todos en general, cada uno en su rubro, y los empresarios, así como allá en mayo y abril, el gobierno sacó una ley parecida a la que ya estamos viviendo en este momento con respecto a los salarios públicos, también el sector empresarial acompañó la pandemia, no estuvo omiso. ¿No? Entonces, por eso quiero ser claro en esto, que no es que los salarios, los fondos que están afuera, las inversiones o los capitales uruguayos que está afuera, ese capital ya generó impuestos acá, ya se pagaron esos impuestos. Ahí va. ¿Fernando? No, pero perdón, ¿y los salarios no estaban grabados? Ustedes son asalariados, ustedes no pagan IRPF, ustedes no pagan los impuestos a la previsión social, ustedes no pagan el FONASA, esos salarios ya no estaban grabados. Y se supone que el salario líquido quedaba establecido para funcionarios públicos y privados. Totalmente de acuerdo contigo. Y perdón, tienen un dato mal. Hay funcionarios privados que perdieron el trabajo, una cantidad muy importante, y hay trabajadores públicos que les cayó su trabajo por finalización de contrato en el MIDES, por un conjunto de actividades, pero otra cosa, por incentivos de vacantes que luego no fueron cubiertas. Ha caído la actividad privada y ha caído el número de funcionarios públicos. Pero esas son las reglas del Estado, del trabajo estatal. No tomar nota de que el precio de la soja aumentó su valor y que la producción estaba en términos aceptables, no tomar nota que Uruguay, el rubro número 1 de exportación de Uruguay ha sido la exportación de carnes, es decir, y a precios interesantes. Pero todo eso no tomar nota que hay sectores de actividad vinculados a la parece que estoy de acuerdo contigo. Han tenido un buen rendimiento y no analizar toda la economía como una cosa sola. Y si es posible grabar salario de 120.000 pesos, ¿cómo no va a ser posible grabar ingresos económicos importantes como los que están teniendo algunos de estos sectores de actividad? ¿Alguien va a plantear irracionalmente grabar al sector hotelero o al sector gastronómico o al sector del comercio? No. Claro, estamos planteando que hay sectores de la economía uruguaya que tienen espalda para apoyar una crisis que es sanitaria, que es económica y que es social. Claro, son sectores con espalda. Son infartantes. Fernando, cuando uno dice hay 60.000 puestos de trabajo. Sí. Es que hay un estadio centenario lleno de personas que perdieron su ingreso, su anclaje a la vida real. Cuando dice hay 100.000 pobres y 35.000 nuevos pobres son niños, es medio estadio centenario lleno de niños que no tienen sus necesidades básicas satisfechas. Es mucho más que la educación, que la alimentación. No tienen nada en forma adecuada. Y luego son los fracasos que leemos en el informe Aristas. Por ejemplo, el informe Aristas que se publicó ayer, donde se plantea que el rezago o la brecha educativa entre los niños pobres y los niños de clase media o clase media alta se ha ampliado en el año 2020 producto de la pandemia. Ahí va, Fernando. Entonces, permitime. Si todos los sectores tenemos que hacer un esfuerzo, hagámoslo, coordinemos nacionalmente, convoquemos a un diálogo nacional y los trabajadores no van a tener problema que los graben. Lo que nadie puede entender es que solo se grabe a un pequeño sector de funcionarios públicos como testimonio, porque no creamos que con este impuesto se genera
una cantidad enorme de divisas que permite cubrir las necesidades Fernando, que estamos acá planteando. lo que queda claro, perdón, lo que queda claro de este intercambio es que todos ya han hecho el esfuerzo. Los funcionarios públicos y los privados también lo han hecho. El planteo, me parece, es que hagan un esfuerzo más aquellos que tienen más. Pasa por allí, Sí, me claro, parece, Julio César. Claro. Pero La ¿quién dice que justicia no lo es, están Pero si hay permitime, sectores de Fernando, actividad permitime, Fernando. que han Pero, tenido a ver, un ¿quién dice rendimiento, que no lo probablemente están tengan que haciendo? contribuir con Fernando, está pequeñas y claro. ¿Quién dice medianas que no lo han empresas hecho? que la han Permitime- Ustedes pasado mismos mal. arrancaron Fernando, Yo te el pongo programa un diciendo dato. el sector Permití, privado Fernando, hizo están colaboración hablando a la y vez, no se apoyó entiende de nada. forma- Transporta Sí, pasajeros están hablando a la desde vez, el crucero Fernando. de que llega a Punta del Este ¿Me oís hasta un los poquitito? distintos destinos. Permitime, Fernando, que Sin vamos embargo, a ese pequeño oírlo a empresario sigue Julio pagando César. BPS, sigue pagando DGI, sigue Bueno. pagando su carga Eso es lo que tiene impositiva. el Zoom, ¿no? Que no en llega a vez de veces mejorar su el- circunstancia o Hola. encontrar alguna ayuda, lo que ha hecho Bien. ha caído libremente durante un año. Está. Julio César, vamos a escucharte a ti ahora. Gracias, Fernando. Mira, yo lo que pienso es que el empresariado uruguayo ha apoyado y sigue apoyando. Ustedes mismos cuando comenzó el programa dijeron que han habido aportes muy importantes del sector privado al fondo coronavirus. Y es así, y lo siguen haciendo. Y hay innumerables casos y ejemplos de empresas que lo han hecho en su medida y están apoyando en sus comunidades, en sus áreas de trabajo al tema coronavirus. Todos lo estamos apoyando. Yo no creo que acá no haya ningún uruguayo, ni empresarios, ni trabajadores, ni empleados públicos, ni privados. Estamos todos apoyando. O sea, creo que acá el hablar de la carrera que hay uno más que otro que está apoyando me parece que en este momento realmente considero que es un poco injusto hablar en esos términos. Yo creo que todos estamos haciendo lo que podemos hacer. ¿Ah? Entonces, eso es en primer lugar. En segundo lugar, cuando estamos hablando de las exportaciones y lo que ha aumentado, ahora Fernando muy bien decía, con el tema de la soja y todo, y es verdad, nosotros empezamos a caminar sobre fin del año pasado una recuperación de la economía. ¿Y qué generó eso? ¿Qué generó esa recuperación de la economía? Que la tasa de desempleo empezara a bajar, que la gente que estaba en seguro de paro empezara a bajar, y empezó a bajar. Lamentablemente nos vimos frenados por los brotes que se dieron. Entonces ahora se lenteció esa recuperación. Pero en cuanto la empresa empieza a caminar, la empresa privada, se dieron condiciones especiales, y es verdad, volvieron a subir los commodities, algunos commodities internacionalmente. ¿Y qué fue lo que hizo lo primero Uruguay? Exportar más. ¿Qué generó Uruguay? Riqueza con la exportación. ¿Qué hicieron los empresarios? Empezaron a trabajar más y generaron fuentes de trabajo. Lo que pasa que lamentablemente nos vimos que ese crecimiento que se venía dando, que ya habíamos dicho que iba a ser un crecimiento chico, pero que iba a ser crecimiento al final del año pasado, se ve enlentecido por lo que nos estamos viendo de la pandemia, por los brotes que estamos viviendo. Y una mesa de pero diálogo, esa es una realidad. y una mesa de diálogo como se estaba pidiendo desde la oposición y desde la Central Obrera con el sector empresarial para empezar a articular, porque digamos que esto de la pandemia va a ser largo, ¿no? Nos va a llevar todo este Pero año. Claudia, Sí. yo creo 100% en el diálogo. Creo en lo que dice Fernando. Con Fernando nos hemos sentado miles de veces y seguimos hablando y vamos a seguir hablando porque los dos creemos en el diálogo. Y la mejor manera de construir una sociedad es dialogando. Pero una cosa no quita la otra. Entonces, yo estoy totalmente de acuerdo. Y tengo del lado de enfrente, por decirlo, a mí no me gusta hablar del lado de enfrente, tengo una gran persona enfrente como es Fernando, con la que hemos podido hablar, generar diálogos y generar un nivel de confianza que nos permite construir cosas. Pero no quita lo otro, Bueno, ¿y cuál es la autocrítica, Fernando, que se hace también, ¿no? Porque te he escuchado decir muchas cosas que son muy razonables y en algunas hay coincidencias, en otras quizá no. ¿Cuál es la autocrítica que se hace desde la central? ¿Sobre cuál tema? Sobre este en concreto, ¿no? Porque acá es un esfuerzo de todos los trabajadores, pero desde como usted comprenderá, una desde los cosa más es que el pequeños movimiento hasta los más sindical altos, haga ¿no? solidaridad y, por ejemplo, planteemos donar al fondo coronavirus cada trabajador de determinada cantidad. Y otra cosa muy diferente es que nos coloquen un impuesto.
Porque lo que dice el Estido, que es verdad, es que un conjunto de empresas donaron al fondo determinada cantidad. Se nuclearon y donaron. Pero eso fue una decisión de solidaridad, como la central sindical tomó la decisión solidaria de donar varias toneladas de alimentos a las ollas populares. Eso es una decisión personal. Cuando nos colocan un impuesto, en verdad lo que están haciendo es tomando una política, una decisión de política que afecta al ingreso de un grupo de trabajadores que están estigmatizados. Pero luego son los que fijan la política monetaria nacional, luego son los funcionarios que trabajan con especificidades y especialidades y títulos de grado y posgrado, pues estos son los salarios del Estado que ganan ese dinero, ¿no? En el Banco República. Luego son los que están en la refinería del ANCAP. Si no, consideramos que son una banda de personas, porque este es el imaginario y el sketch que lamentablemente ha colocado desde el programa de Gasalla, no por mala intención, sino porque el humor lleva a eso, de que hay una cantidad de funcionarios públicos con cierta tendencia a tomar café, cuando en realidad son los que nos brindan los mejores servicios públicos que tiene América Latina, ¿no? Si pensamos que tenemos la mejor banda ancha, si pensamos que es el país que tiene mayor electrificación rural, si pensamos que es el país que tiene mayor calidad del agua, si pensamos que nuestro sistema bancario está sumamente saneado y profesionalizado, esos son los trabajadores que van a ser grabados, bueno, los jueces de la nación. Entonces, no se trata de un impuesto que sea justo, porque uno puede decir, bueno, esos trabajadores con ese dinero pueden vivir, claro, claro, es posible que así sea. Lo que estoy diciendo es que esos trabajadores podrían entender bien el impuesto si efectivamente se grabara a otros sectores de la actividad que, como ya dije, también les ha ido bien. Son generadores de empleo, muchos de ellos, y muchos no, y muchos en menos cantidad. Pero lo cierto es que tienen capacidad y espalda para ayudar a los que no están teniendo que comer, porque a veces hay que poner las cosas en literal. Bien. Si hay ollas populares que tienen 600 personas esperando, por ejemplo la de la Bóveda, en Ciudad Vieja, es porque la circunstancia de decenas de miles de compatriotas no es la discusión de que si te graban un poco más o menos el salario, no tienen ningún ingreso. Entonces, naturalmente, con este impuesto que se ha colocado, desde mi punto de vista arbitrario, se verá si legal o ilegal a partir del dictamen de la Corte de Justicia, lo que se hace es segregar, colocar en el banquillo de los acusados a un grupo de funcionarios que tienen el pecado de tener un trabajo estable, como si fueran los únicos que tienen un trabajo estable, y perdónenme, eso no es real, sé que no es real, pero bueno, trabajaremos en la dirección de construir la conciencia necesaria de dónde están esos trabajadores, porque de lo contrario, insisto, va a seguir el sketch de que son un conjunto de trabajadores que están en un mostrador evitando que alguien pase a la oficina pública, ¿no? Cambiando un poco Cuando el en verdad enfoque, Pereira. sustentan las principales empresas públicas del Uruguay y las más grandes del Uruguay. Cambiando un poco el enfoque de la información, quería consultarle a ambos, empiezo por Julio César. Hay algunas fuertes de trabajo, como por ejemplo los trabajadores del transporte, y también lo apoya Dourado, lo apoya Salgado, que entiende que se debería empezar a vacunar con prioridad a los trabajadores del transporte. ¿Usted cree que algún grupo de trabajadores del Uruguay deberían tener prioridad para ser vacunados? No, yo no, a ver, no soy la persona indicada para responderte con toda franqueza, porque yo creo que hay sectores que sí son más vulnerables, pero eso de darle prioridad habría que consultarles a los expertos que han hecho un trabajo muy bueno. A ver, evidentemente hay sectores que están en mayor riesgo que otros, pero lo está evaluando el gobierno. Sin duda, el personal de la salud son los primeros. También estamos hablando del personal afectado a la seguridad, tanto a la seguridad pública como puede ser también la seguridad privada. Claro, que esos También ya fueron la gente vacunados. La consulta es de los que no han sido vacunados. Perdón que se me fue la Esos señal. grupos ya fueron vacunados. La consulta es a los que no fueron vacunados si debería seguirse el orden de prioridad y por qué grupo debería empezarse. Esa es la consulta. Sí, bueno, eso yo la verdad es que yo creo que hay temas que no lo debería resolver los propios expertos. Porque, a ver, para mí son todos importantes, todos están jugando un rol muy importante en la sociedad. Hay sectores que sí están en contacto o tienen mayor riesgo, pero yo no podría decir que el transporte sin duda es uno de los que están en mayor riesgo, como les puse, el personal de empresas de seguridad privada, no sé, hay distintos sectores.
Yo creo que eso lo mejor es que lo decidan los expertos y hagan las evaluaciones. Vale. Para nosotros todas las funciones son importantes, pero hay unas sin dudas que son más, que corren más riesgo que otros, pero Claro. yo no estoy en condiciones honestamente de decir fulano sí o sector ¿Y Pereira? Cortito, que ya tenemos que Bueno, cerrar. lo primero que destaco es que tenemos un sistema vacunatorio que ha logrado funcionar de forma muy adecuada y muy ágil. Digamos, Uruguay ha vacunado 1 millón de personas en pocas semanas y ya unas cuantas con segunda dosis, y esto en sí mismo es un dato que por lo menos a mí personalmente me conmueve positivamente, en el sentido de que hemos sido capaces, el sistema de salud, el sistema vacunatorio y los uruguayos, de ordenarnos de forma tal de que el sistema funcionara perfectamente. Obviamente hay algunos problemas de agenda que se estarán trabajando para resolverlo. Luego Uruguay tomó algunas prioridades. Por ejemplo, decidió vacunar en primer lugar a trabajadores de la educación, trabajadores policías, trabajadores militares y también a trabajadores de la salud con la vacuna Pfizer, y de hecho en estos días hay un vacunatorio para la FUS y la FSP para agilitar una vacuna en un lugar donde la enfermedad puede llevar a que no haya la atención necesaria a quienes estén enfermos y no sean del sistema de salud. Entonces, digamos, ahí me parece que hay decisiones acertadas. Y me imagino que el mismo grupo de expertos que priorizó estos sectores están analizando estos y otros más, porque cuidado, no es solo el transporte el que está reclamando. Lo que pasa en Uruguay es un paro lo que de alguna manera coloca el tema arriba de la mesa, pero lo han reclamado varios sectores de actividad, entre ellos el sector frigorífico, tanto de las cámaras empresariales como de los trabajadores, y ahí tiene que ver con la organización del trabajo. Si ustedes entran a un frigorífico, bueno, yo sé que el canal tiene imágenes de frigoríficos, si uno ve cómo producen, cómo trabajan los frigoríficos, es uno al lado del otro, y eso durante 8 horas, y a veces más, y en zafra más. Entonces, es un sector que tiene riesgos importantes en un país que además tiene que tener un estatus sanitario para exportar al exterior del país. Claro. Está el sector del transporte, en su momento lo pidió el Poder Judicial, sobre todo porque sus locales son poco ventilados y porque va enorme cantidad de gente, y yo me imagino, igual que Julio César, que debería haber un grupo de expertos del Ministerio de Salud Pública, de la Policía Sanitaria, que analizara estas peticiones, porque hay que ver que estas solicitudes surgen casi siempre a partir de que hubo casos de COVID en el lugar que terminaron con el fallecimiento de un compañero por COVID. Claro. Muchas gracias. Entonces, pensar que esto no nos puede doler, esto nos duele, y como nos duele tenemos que actuar, ¿no? Bueno, les agradecemos a los dos. ¿Van a pedir la cadena de radio y televisión para el próximo 1 de mayo de vuelta a Presidencia de la República? Y la vamos a pedir. Es obvio que el movimiento sindical tomó una decisión dolorosa, que no va a haber acto y este año tampoco va a haber caravana. No tomamos esta decisión porque nos guste, sino sencillamente porque los mismos informes que le piden al Poder Ejecutivo tomar medidas más restrictivas en materia de movilidad nos sugieren al movimiento sindical que tanto un acto como una caravana son riesgosas para la salud de quienes las hacemos y luego son riesgosas para la salud de los uruguayos, y en ese sentido hemos postergado, y en ese sentido vamos a hacer una batería de medidas alternativas. Una es pedir la cadena de radio y televisión. Creemos que en estas circunstancias el presidente puede rever la situación del año anterior. De hecho, parto de la base de que hay una circunstancia más dura aún que el año anterior. Vamos a hacer una recolección de firmas descentralizada de 2 o 3 compañeros para derogar los 135 artículos de la LUC, y vamos a hacer una gran campaña de recolección de alimentos para volcarlas a las ollas populares de la Coordinadora de Ollas del Uruguay, de forma tal de generar una condición de movilización, pero que no suponga en ningún caso aglomeración de personas. Bien, Fernando Pereira, muchas gracias por la participación esta mañana. Claudia. Julio César, sí. Sí, Cortito, tengo que simplemente cerrar. antes de despedirme, en primer lugar agradecerles porque nos invitaron a participar de este evento, saludar a Fernando una vez más, y simplemente quiero sumarme a las palabras que dijo Fernando con respecto al sistema de vacunación. Quiero felicitar cómo funciona. Yo quiero dar testimonio de lo que a mí me tocó. El lunes pasado me di la segunda dosis y me tocó en el Hotel Andena. Desde el momento que me bajé del coche en el estacionamiento hasta que me vacuné, me llevó 10 minutos. Sí. O sea, Y Julio cruzar tuvo, la calle, Julio tuvo llegar, COVID, ¿no? Quiero felicitar a todos, Muy bien. a todos
los que están trabajando en el tema de la salud, porque realmente ha sido espectacular. Muchísimas Así gracias a los dos. Muchas gracias a todos. Fernando, buen día, que tengas buen día. Chao, hasta luego. Buen día, Julio, y me sumo a ese abrazo de gente que está cumpliendo su trabajo, de trabajadores que están haciendo su trabajo brillantemente en el lugar y de una organización muy adecuada. Bueno, tenemos por acá a Fernando Pereira, presidente del PIT-CNT, a Julio César Lestido, presidente de la Cámara de Comercio, dando sus posturas y sus impresiones. Siempre quedan cosas. Siempre quedan cosas y bueno, hay siempre algún punto de encuentro, siempre quedan en evidencia los puntos de desencuentro, pero sí hay en el fondo un esfuerzo de todos, ¿no? Que eso es lo que también hay que destacar. Y la posibilidad de estos intercambios, ¿no? Frente a visiones tan contrapuestas. Sin embargo, se puede conciliar y el respeto de poder dialogar e intercambiar ideas. Yo no sé si se hizo público, pero lo que hizo el contador Sainz de estar convocando una cantidad de empresarios fueron donaciones de mucha guita que se hizo el año pasado para paliar la pandemia, ¿no? No sé si se llegó a saber exactamente cuáles Estaba fueron las buscando, creo que donaciones. fueron 11 millones al final lo Sí, que se recaudó de parte de los privados. Bueno, en esa campaña Es que innegable. surgió espontáneamente y que se organizó desde el sector privado. Lo que ¿no? se reclama es que sea una obligatoriedad. Exactamente. ¿no? Eso pero es lo que de alguna manera destaca o marca el PIT-CNT. chicos, la verdad, la inmovilidad del funcionario público Pero una garantía. lo que pasa es que la Lo obligatoriedad, es. si es inconstitucional este impuesto, también lo sería la obligatoriedad de imponerle al privado un impuesto Claro. COVID. O sea, en ese sentido, la ley y la Constitución es igual para Ahí todos. debería ¿no? grabarse a través de un impuesto, un nuevo Exacto, impuesto un nuevo creado. impuesto, exactamente. Sí. Exactamente. Pero debe la pasar por ahí. inmovilidad es una virtud, es una Pero suerte. es lo máximo, Es una realidad. Clau. O sea, vos tenés garantía. O sea, pase lo que pase, te mandarán a trabajar a tu casa y harás el laburo en tu casa, pero el trabajo lo vas a seguir teniendo. El privado está colgado del pincel, de verdad te lo digo. Estás así agarradito al pincel. Sí estoy de acuerdo que nada tiene que ver con esta situación, en que paralelamente debería trabajarse a nivel estatal ya hace años en mejorar la imagen del trabajador público, ¿no? A la vista del resto de los uruguayos, con actitud y también con campañas de Sí. concientización, con todo, ¿no? Fernando Eso hablaba sí. de Gasalla, que está muy bueno, ¿no? En la cabeza de todos nosotros tenemos a la vieja de Gasalla, ¿no? Para atrás, ¿no? O sea, el funcionario de la Intendencia, que creo que hoy, hace mucho que no voy a la Intendencia, espero que no exista más el funcionario que te da el número. No sé, perdón, si sigue existiendo. Se está digitalizando, se está informatizando, es decir, pero claramente es un proceso lento, ¿no? Digo, no es de un día para el otro. Claro, porque y es esa verdad, persona- existen las dos cosas hoy. Existen oficinas públicas que funcionan muy bien Sí. y que de verdad está mal que a uno le llame la atención que algo funcione bien. Algo debería funcionar bien y listo todo. Y hay otras que son realmente Pero muy usted tediosas, recuerda, ¿no? Pero Claudia, bueno. Claudia, no sé si te acordás cuando el presidente Valle hizo aquel relevamiento de los funcionarios públicos que encontró que un portero del Banco República ganaba casi igual que él, Sí. ¿no? Pero, obvio, vos no podés bajar el sueldo a nadie. Y para echar a alguien del ámbito público es un lío. Es que nadie lo intenta justamente por eso. Es un lío. Sí, bueno, este también es un eterno tema en el que Sí. ya sabemos cómo termina, es decir, todos Y lo hemos hablado muchas veces, ¿no?